Hola, muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús los acompañe en este nuevo día. Hace justo un mes atrás nosotros veíamos la muerte del rey David, ¿recuerdan? Aquel David favorito de Dios, quien tenía éxito en la vida y en su reinado. Finalizaba su vida y dejaba el trono en manos de su hijo Salomón. Y antes de morir dejaba a su hijo 2 secretos para el éxito. La primera tenía que ver con la relación vertical, es decir, con la relación con Dios. Consistía en continuar cumpliendo los mandamientos y las leyes de Dios en todo momento. Y en segundo lugar tenía que ver con el compromiso horizontal, recordando a las personas que ayudaron al rey David en momentos de dificultad. Hoy podemos ver, luego de 40 años del reinado de Salomón, su propia muerte también. Así como su padre David, Salomón reinó durante 40 años. Pero podemos encontrar una gran diferencia entre los dos reinados. Cuando David deja el trono a su hijo Salomón, el reinado de Salomón crecía y se fortificaba cada día más. Pero ¿cómo finaliza el pasaje de hoy? Salomón no lo experimenta en carne propia, pero a diferencia del legado que recibía de su padre David, deja un reinado dividido en dos. Asimismo, podemos ver en el pasaje de hoy cómo el autor menciona varias veces a aquel David, quien sí obedecía y vivía bajo la voluntad de Dios. En un pasaje en donde el protagonista debería ser Salomón, sus obras y su reinado, el autor muestra el corazón de Dios, recordando a su rey querido David. ¿Y cuál era el motivo? Porque él, David, sí obedecía a sus mandamientos. Sigan con su vista los siguientes versículos, el versículo 32. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Versículo 33. No han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como su propio David. Versículo 34. Pero no quitaré de su mano todo el reino porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida por amor otra vez a mi siervo David. Versículo 36. Sin embargo, a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí. Y versículo 38. Guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo mi siervo David. Con tantas repeticiones sobre el rey David, podemos ver la contraposición entre la obediencia del rey David y la desobediencia del rey Salomón. Por eso el pasaje de hoy nos muestra un gran contraste entre la vida del rey David y la de Salomón. Debemos recordar que el rey David tampoco vivió obedeciendo completamente las palabras de Dios, porque cabe recordar, David tomó como esposa a Betsabé, matando a su esposo enfrente de la batalla, cometiendo un gran pecado ante los ojos de Dios. Pero cuando le apareció el profeta Natán, David reconoció su pecado y se arrepintió con corazón sincero ante Dios. Por otro lado, podemos ver que Salomón comenzó con un corazón dispuesto a escuchar a Dios, pidiéndole sabiduría por sobre las riquezas y el poder. Pero Salomón terminó desobedeciendo a Dios, escuchando las voces de reinas paganas y aceptando en su reinado a dioses paganos. Y lo más grave de todo esto fue que él no se arrepintió ante Dios como sí lo hizo su padre David, porque su estado espiritual ya estaba demasiado duro e insensible ante Dios. Por eso el pasaje de hoy nos deja 2 grandes enseñanzas. En primer lugar, la importancia del arrepentimiento inmediato frente al pecado y no volver a cometerlo, vivir una vida alejada del pecado. Y para eso necesitamos vivir una vida cercana a la palabra y a la obediencia a la palabra de Dios. Antes de que nuestro corazón se vuelva insensible, duro, debemos darnos cuenta del error, del pecado y salir en pos del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados. En segundo lugar, debemos poner el peso de la balanza no en el pecado, sino en la obediencia a la misma palabra de Dios. El hombre puede fracasar, pero la promesa de Dios es firme y eterna hasta el final. Dentro de la promesa de Dios está el mensaje y el contenido que nos lleva a la salvación y vida eterna. El pasaje de hoy nos muestra que la historia continúa
a pesar de los grandes personajes y reyes en la historia de Israel. Pasó la época de David, pasó el reinado de Salomón también, dos grandes reyes del Antiguo Testamento, y pasaron 80 años en conjunto de 40 y 40 de sus reinados. Pero lo humano nos muestra que tiene un límite y un final. Y lo único que continúa persistiendo y durando es únicamente la palabra de Dios. Llevar una vida acorde a la voluntad de Dios cada vez se hace más difícil en el mundo y en la sociedad en la que vivimos, porque cada vez tenemos más pruebas y tentaciones que nos alejan de Dios. Y este mundo nos hace confundir de quién es el verdadero Dios, cambiándolo por cosas materiales. Busquemos en este nuevo día y en esta nueva semana a Dios únicamente y no nos confundamos. Pongamos toda nuestra confianza en la promesa eterna y divina del Dios Padre. Que la fe en la cruz de Jesucristo sea firme y vivamos con la certeza del cumplimiento de su promesa. Amén. Dios los bendiga en este nuevo día.